Vamos a hablar de otra cosa totalmente distinta. ¿Cómo andas, Daniela? ¿Todo Con bien? hambre no se puede aprender cosas nuevas, ¿no? Bueno, pero seguimos aprendiendo cosas del pan. Ahí está, Claro. ahí está. Bueno, hoy vamos a hablar de, vamos a cambiar totalmente el tema y vamos a hablar de un desarrollo científico uruguayo que está en etapas tempranas y eso nos interesa destacarlo especialmente porque hay todos, cuando son temas de salud, siempre las expectativas, hay que manejarlas y bueno, queremos contar básicamente este trabajo, más que nada porque muestra el avance y las posibilidades que tiene la ciencia uruguaya de aportar al conocimiento, ¿no? Y lo que vamos a presentar hoy surgió en el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, o el CUDIM, como le conocemos ya desde hace un tiempo, que está allí en el Parque Valle, que es un centro que se conoce porque, bueno, se dedica al diagnóstico a través de herramientas como un tipo de tomografía que se llama PET, el diagnóstico a través de la medicina nuclear de enfermedades muchas veces vinculadas con la oncología, la neurología, ¿no? Además allí de atender pacientes que son derivados por médicos hasta allí para hacerse estos estudios, en el CUDIM se hace mucha investigación. Y eso es lo que lo distingue de que sea simplemente un aparato. Totalmente, Claro. totalmente. O un centro asistencial Claro, solo de pacientes. ¿Qué quiere decir hacer investigación? Ya lo hemos contado muchas veces en Sobre Ciencia, pero lo decimos de nuevo, es el ejercicio de plantear preguntas, hipótesis para entender el mundo que nos rodea, hacer experimentos y generar eventualmente nuevo conocimiento. Eso es básicamente hacer investigación y en este caso en el CUDIM tiene que ver con, bueno, dentro del área de la medicina nuclear, ¿no? Eso justamente de ese proceso de investigación surge este nuevo desarrollo que vamos a presentar hoy, que es resultado de una tesis de doctorado de Ingrid Kramerman, que es una investigadora del instituto, y se trata de un nuevo radiofármaco. Recordemos, tanto Ingrid como los radiofármacos ya han estado en Sobre Ciencia. Es cierto. Un radiofármaco es un fármaco que tiene una pequeña cantidad de radioactividad y que se usa muchas veces para diagnosticar y otras veces para tratamiento, ¿no? Y en este caso es un radiofármaco que ayuda a la detección temprana de la enfermedad de Alzheimer. Casi nada. Por eso. Entonces, para ir empezando a caminar hacia la primera parte del informe, recordemos que hoy el Alzheimer se diagnostica, porque esto es un radiofármaco de diagnóstico, usando otros dos radiofármacos. Uno que detecta una acumulación de una sustancia que se llama beta-amiloide, que se acumula en el cerebro justamente, y otra que detecta la baja actividad de la glucosa en el cerebro. Porque las neuronas cuando funcionan bien consumen mucha glucosa, que es la que les da energía. Cuando ese consumo de glucosa baja, indica que algo no está andando bien. Exacto, junto con la acumulación de esta beta-amiloide, bueno, un posible diagnóstico de Alzheimer. Que es temprano, pero no suficiente. Exactamente, Sí. porque quiere decir que ya la enfermedad está instalada de algún modo, aunque esté en fases tempranas. Lo que hicieron en el CUDIM entonces es tratar de desarrollar un fármaco que vaya a otros de los elementos que tienen que ver en el cerebro, que son los astrocitos, que es otra, a diferencia de las neuronas, es otro tipo de célula. Entonces, este es el fármaco que se dirige a los astrocitos para detectar tempranamente el Alzheimer. ¿Cómo y cómo surgió y cómo funciona? Esto es lo que nos cuentan en la primera parte del informe Eduardo Savio y Rodolfo Ferrando. El Alzheimer es un proceso de degeneración que va llegando a lo largo de muchos años. ¿Qué cosas comienzan antes y qué cosas están después? Se saben, pero toda la película no está completamente dilucidada. Entonces en eso durante muchos años el tema estuvo centrado en las neuronas, había un enfoque neurocéntrico, digamos, y después se fue aprendiendo con el tiempo que había otras células del cerebro, del sistema nervioso central, que jugaban un rol importante, como las que nosotros queremos focalizar, que son los astrocitos. Junto con eso también a lo largo de la evolución empieza con un deterioro cognitivo leve,
y hay depósitos de unas proteínas anormales que se llaman beta-amiloide y que también de alguna manera van deteriorando a las neuronas, y también aparece otra más adelante en la evolución de la enfermedad, una proteína tau. Entonces, poder tener agentes de diagnóstico que estén dirigidos a distintos tipos de células que están en el cerebro no solamente nos va permitiendo ver cómo va evolucionando en distintos estadios, sino nos va a permitir ver blancos terapéuticos que mañana van a ser orientar el tratamiento específico en determinadas fases de avance de la enfermedad. Detectar la enfermedad de Alzheimer en forma temprana tiene, aún hoy que no hay una cura, tiene muchas ventajas, porque se saben que hay intervenciones positivas, no necesariamente hábitos de vida, hábitos alimenticios, el ejercicio, el usar el conocimiento, el usar el cerebro para actividades cognitivas, eso enlentece el avance de la enfermedad. Entonces, también hay un tema ético en el punto de vista de las personas, de saber que están en fases tempranas de un deterioro cognitivo y querer resolver sobre su destino, sobre su vida, en etapas más avanzadas, y no dejar que esa decisión la tengan que tomar terceros de su familia. En CUDIM se desarrolló un radiofármaco que marca los astrocitos. Los astrocitos son células que están en el cerebro, que se encargan sobre todo del soporte, la alimentación, ¿no?, el trofismo de las neuronas. O sea, sirven como de base para la salud neuronal. Esos astrocitos en diversas enfermedades del sistema nervioso juegan un papel muy importante. El interés por este radiofármaco nace de un interés desde inicios del CUDIM por este proceso que se llama astrocitosis, es decir, esa reacción anormal que presentan los astrocitos en las enfermedades degenerativas, que llevó a que el CUDIM desde el inicio desarrollara algunos radiofármacos ya existentes para eso. A raíz de eso surge la idea de probar un marcador nuevo para los astrocitos que de alguna manera identifica otro proceso diferente al de los clásicos, ¿no? Y ese proceso se inició con el trabajo de la tesis de Ingrid Kramerman, que trabajó en laboratorio y en pequeños animales, iniciando el desarrollo de este radiofármaco. Vamos a seguir hablando de esto en este momento, y al final también de moderar expectativas. La ciencia tiene tiempos que no siempre son los mismos que la impaciencia de quien puede tener una preocupación de salud. Totalmente, totalmente. Sí. Y de hecho, lo que vamos a contar hoy es parte de ese proceso, porque estamos trayendo a colación este nuevo radiofármaco, porque acaba de dar un paso importante que es propio de esto, de algo nuevo, un desarrollo nuevo, que es la primera fase de pruebas en humanos. O sea, hasta ahora durante años lo que han hecho fue probar este radiofármaco en situaciones de laboratorio, incluso en animales de experimentación, pero ahora llega el paso de probar qué pasa en humanos, si sirve o si no sirve. La parte de seguridad ya se evaluó, y por eso un comité de ética, que es una figura que siempre evalúa estos procesos cuando pasan a las fases en humanos, dio el ok, y ahora el CUDIM justamente está empezando esta fase. ¿De qué se trata? Justamente es lo que nos cuenta en la segunda parte del informe. Actualmente, después de varias publicaciones, el radiofármaco demuestra ser eficaz en esa primera etapa, y planteamos el pasaje a una fase de ensayo clínico en humanos. En la etapa actual, que es la etapa clínica inicial, digamos, consiste en el reclutamiento de grupos de sujetos. Se necesita un grupo de voluntarios normales y a su vez grupos de sujetos afectados por enfermedades degenerativas del cerebro. Una
primera etapa, que seguramente va a transcurrir en el correr de este año, se va a caracterizar la distribución del radiofármaco en el cerebro e inclusive eventualmente en otros órganos, a través de la evaluación de voluntarios normales, o sea, voluntarios sin deterioro cognitivo, ¿no? Posteriormente a eso, a que se tenga bien caracterizado in vivo en seres humanos el radiofármaco, se iniciará una etapa en la cual probaremos en sujetos con deterioro cognitivo para ver cuáles son las diferencias, sobre todo en la distribución cerebral y la densidad astrocitaria en las diferentes regiones del cerebro y sobre todo en aquellas regiones que están relacionadas con la enfermedad de Alzheimer y las demencias neurodegenerativas, ¿no? Estamos ahora en etapa inicial, empezando a reclutar esos sujetos que van a ser sometidos a lo que se llama tomografía por emisión de positrones, que es una técnica de imagen de medicina nuclear que utiliza radiofármacos para evaluar diferentes procesos funcionales en los órganos que estudia, en este caso el cerebro. El estudio PET es un estudio no invasivo, un estudio inocuo que utiliza cantidades pequeñas de radiación y a su vez los radiofármacos, que son como los contrastes que utilizamos, de alguna manera se administran en cantidades muy pequeñas que hacen que no interfieran en general en el funcionamiento normal del organismo. Este radiofármaco en sí no constituye un tratamiento para la enfermedad, sino que es una herramienta diagnóstica. Tampoco es una herramienta diagnóstica primaria, porque inicialmente el Alzheimer se diagnostica a través de dos marcadores de proteína tau y marcadores de sustancia amiloide, que son las dos grandes proteínas que se depositan en el cerebro de los sujetos, ¿no? Pero intervienen otros procesos que son importantes, ¿no? La reacción de los astrocitos es uno de esos procesos. Detectar esas etapas puede tener implicancias en el tratamiento de la enfermedad sobre todo, ¿no? Más que en el diagnóstico, puede tener relevancias importantes en el tratamiento y en el diagnóstico, quizás en una etapa preclínica, es decir, antes de que los síntomas comiencen. Qué valioso haber dado este paso, ¿no? Y poder demostrar que la investigación hasta acá es sólida. Exacto. Y conseguir la autorización para la etapa de ensayos en humanos, ¿no? Exacto, es propio del desarrollo de una investigación, ¿no? Y tres Pero cosas... ¿cuántos llegan hasta ahí? Totalmente. Y más cuando hablamos de nuestro país. Más bien, Sí. por eso es destacable. Sí. Tres cosas antes de despedirnos hasta la semana que viene. Una es que, bueno, recordar que este fármaco no cura, es una herramienta de diagnóstico y eso está enrabado con el tema de las expectativas y las ilusiones, ¿no? Esta es una etapa muy incipiente todavía, si bien está probándose primero en personas sanas, y eventualmente, si eso sigue lo que esperan, el año que viene se probaría en personas ya con un deterioro cognitivo, como para, bueno, reforzar esto. Y quienes quieran participar, entonces, pueden hacerlo, pueden conseguir información. Hay un formulario muy sencillo, que seguramente después sigue con una entrevista, en la página del CUDIM, que es cudim.org. Perfecto. Gracias, Daniela. Nos vemos la semana que Hasta viene. la semana que viene. Pausa en Sobreciencia. A la vuelta vamos a hablar de estudios nuevos, inéditos, sobre ancestría indígena, nuevas revelaciones que tienen que ver con nuestro país.